Bueno, cine y series, sobre eso recae toda la responsabilidad de Turner. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de cine hoy, exclusivamente de cine y de películas que se puede ver en salas de cine todavía y que recomiendo mucho ir a ver todavía en salas de cine. Hablábamos la semana pasada de algunos que llamábamos acontecimientos audiovisuales del año. Hablábamos de la serie de Mussolini, hablamos de Gatilleros, de la peli argentina, incluso del Tiny Desk de 31 minutos. Me parece que este también es el acontecimiento cinematográfico del año, o uno más, que es la película Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, que se estrenó hace algunas semanas en Buenos Aires, y que está, digo, todavía en cine. Seguramente pasará en algún momento a HBO Max, porque es de Warner, pero mientras esté en cine recomiendo mucho asistir y verla en una sala, porque además Sí. hay algo del formato en el que está filmado que se disfruta mucho en el cine. Paul Thomas Anderson, que hablamos hace poco. Porque Hablamos hace poco. Yo lo descubro tardíamente. Había visto películas de él como Magnolia, pero sin saber que era de él. Claro, que me encantó. claro. Pero esta parece que era una peli que él quería hacer hace un montón de años. Dicen que hace como 20 años que estaba con No, esta como idea. 20 años. Y el tipo es, me encanta, me gusta muchísimo como director. Sí. Y tiene un elenco un poco pobre, ¿no? En esta película. Sí, un tal DiCaprio, DiCaprio. Penn, Benicio del Toro, muchos o que menos. suelen trabajar con él en sus películas, un tipo muy prestigioso. Es de los que hacen cine de autor de alguna manera en Estados Unidos. Yo creo que dialoga mucho junto a Tarantino y a los Coen con aquel cine americano de los 70, ¿no? Estás como siempre mirando aquellas películas de autor poderosas del cine americano. Y además tiene una característica que hace películas de temáticas muy diferentes entre sí, ¿no? Películas de amor, aunque sean medio deformes, pero son películas de amor. Películas como Magnolia, que tiene una estructura totalmente loca, que son como 9 historias que parecen separadas y que después se juntarán de alguna manera. Petróleo Sangriento, ¿te acordás? Aquella épica sobre los pozos petroleros. Y de golpe se descuelga con esta película que es muchas cosas, muchos requisitos, pero sobre todo es una gran película de acción. Y se revela como un gran director de acción, con algunas secuencias de acción, de persecuciones, de fugas, que yo te diría están ya para la colección de grandes secuencias del cine. Mira. ¿De qué se trata Una batalla tras otra? Tiene como dos partes la película, como dos bloques. La primera, que se instalaría, yo te diría, a principios del 2000, nos cuenta la historia de un grupo revolucionario que se llama French 75. No sabemos bien lo programático del grupo, su ideología. Los vemos en acción, están liberando a deportados de una base de Estados Unidos. Las bases de deportados no son un invento de Trump, digámoslo. En la época de Obama también había. Sí, Premio Nobel de la Paz. Sí. Están en ese asunto, los vemos, los conocemos. Son tipos que no parecen asesinos, pero manejan armas, manejan explosivos, y si te haces el loco te la pueden poner. Y en ese grupo distinguimos sobre todo a Bob Ferguson, que es DiCaprio, y a su pareja, Perfidia Beverly Hills, que es Teyana Taylor, que es una actriz negra que recuerda mucho a esos personajes del cine de los 70, de acción, que se llamaba el Blaxploitation, un cine negro de acción, de película muy sensacionalista, pero juega mucho con ese registro muy sexual también, ¿no? En esa primera acción, que es la que vemos al comienzo de la película, se enfrentan a un coronel, que es Sean Penn, que tiene con esta Perfidia un encuentro donde ella lo domina, lo desarma, y un encuentro, por supuesto, de mucho desprecio, de mucho odio, también de algo que se juega ahí sexual, ¿no? Bien. Queda ahí algo prendido que sabemos que en algún momento va a continuar. Este grupo revolucionario, como suele ocurrir, termina desbandándose. Cada integrante después terminará en distintas cosas que no contaré aquí. Al que sí vamos a seguir ya en la segunda parte es a Bob Ferguson, a DiCaprio, al que encontramos 15 años después, viviendo en una zona como hipona de en una permanente nube de marihuana y mirando películas de Pontecorvo,
y criando a su hija, a la hija que tuvo con perfidia de que no sabemos bien dónde está. ¿Y qué pasa en ese momento? Que vuelve aquel coronel a por él. Descubre dónde está finalmente y viene a buscarlo. Entonces, buena parte de este segundo bloque es una especie de persecución loquísima de los militares liderados por este coronel. Y de Bob, que es un tipo que estaba con una burbuja como muy afuera de todo, un personaje muy tipo de Gran Lebowski. Que empieza a reactivar algo que con el que él se había desconectado, que es estas redes que todavía permanecían de su grupo, pensadas para este tipo de emergencias, ¿no? De cómo pasar a una clandestinidad, de cómo escaparse, y el tipo tiene que de golpe volver a ese tren. Aquello del comienzo pasaba en la Norteamérica de principios de Obama, y esto pasa en una Norteamérica muy actual, que parece distópica, pero porque la Norteamérica actual es distópica. Sí. O sea, es una Norteamérica donde las Fuerzas Armadas se manejan a total discreción, algo que si leen los diarios está pasando ahora. Y donde además hay un grupo de ultraderecha gracioso y terrible, muy pequeño, que parece manejar los hilos de la política del país. De eso se trata la película. Entonces, tenemos una película con muchísima acción, con algunas secuencias que, como te decía, de persecución que van a ser históricas. Tenemos también un thriller político. Tenemos drama familiar, porque está esta relación entre padre e hija y esa madre ausente. Y tenemos todo esto rociado con un humor que no se lleva puesta a la película, no es una comedia, pero todo el tiempo está jugado a través de ciertas situaciones lo humorístico. Hay que tener mucho pulso para manejar todos estos ingredientes en una película y no te salga un mamarracho. Y claro. El gran mérito de Paul Thomas Anderson es que logra hacer una película que cuando quiere ser graciosa lo es, cuando quiere ser tierna lo es, y cuando quiere que te quedes pegado a la butaca por la secuencia de acción que está filmando, lo logra también. Y digo, la película se sostiene porque es larga, ¿no? Es larga y te juro que no te das cuenta. Va como piña. Como 3 horas. Sí. Dura casi 3 horas. Casi 3 horas. Sí, sí. Pero vale cada segundo. No, Gomela se así con los ojitos. 3 horas. Sí, pero todo un desafío. Hay que buscar Todo un cine de desafío. esas con las butacas cómodas. Sí, ¿Vos viste, sí. viste el irlandés, por ejemplo, que es larga también? En 3-4 veces lo vi en la tele. Ah, pero ves que ese es el vicio, pero ese Claro, pero porque se no la ves recontra sostiene. no la ves en el cine. Y además ¿En el cine? el irlandés tiene más sus tiempos. Tiene momentos más de acción y momentos. Sí. Esta- Pero igual se sostiene también. No, igual se no resostiene. es de Anderson. Se el resostiene, irlandés. se resostiene. Pero Pero esta es más palo y palo, ¿eh? Es Te palo y digo, palo. la matriz es de una película de acción. bueno, como la de los hermanos Una Coen batalla. también, algunas. Es muy de ese. Por eso decía Se Coen sostienen. Tarantino, ¿viste? Como que está dialogando en ese tipo de Mis películas. preferidos. Los Vamos a tres, verlo. nombraste a los tres. Muy bien. ¿A qué alude el título de la película? Bueno, primero, linealmente, una batalla de aquellos grupos revolucionarios y otra 15 años después. Pero también hay una alusión como a esta batalla permanente entre el bien y el mal. Hay dos grupos, o hay, si querés, una Norteamérica más progresista y una Norteamérica más reaccionaria que están todo el tiempo enfrentándose, y que esa batalla no va a terminar nunca, ¿no? Este también es un poco lo que habla la película. Y también hay un tema muy interesante de todos los temas que atraviesa la película, que es la derrota. ¿Qué pasa con los tipos que quisieron prender fuego a un sistema y perdieron? Y bueno, si tuvieron suerte de estar vivos y estar en libertad, tienen que integrarse a ese sistema, mandar a los hijos a la escuela, pagar impuestos, tener un trabajo. ¿Cómo haces eso, no? Me acordaba de un documental muy lindo de Marco Enrique Ominami. Lo tenés al chileno. Al chileno, que además es director de cine. Candidato a presidente. Fue muy candidato. amigo de Alberto Fernández. Sí, bueno, porque era del grupo Puebla, ¿no? Ominami. Sí. Él hace una película que está en YouTube gratis por ahí, en el año 2002, que se llama Los héroes están fatigados, donde él va a buscar a los compañeros de militancia de su papá. El papá de Ominami es el fundador del MIR, un grupo armado sí, me parece que lo vi. chileno. Y lo va a ver a los tipos, y acá pasa algo peor, ni siquiera no es que están descolgados y drogándose. Los que están vivos y libres son todos gerentes de multinacionales.
Claro. ¿no? El tipo que estatizó la telefonía en la época de Allende era gerente de Telefónica. Y le dice algo tipo, bueno, pero siempre me ocupé de que los chilenos tuvieran teléfono. Claro, en eso no miente. Pero sí, Digo, gente hay un poco algo- rota. Hay algo de ese tema que toca la película que me parece muy interesante, y de todas las cosas que se están hablando de la peli, me parece que esto está pasando como desapercibido y que nos toca también, ¿viste? Porque acá convivimos Sí. con gente que tuvo esa experiencia. Y bueno, lo que vos decías, el elenco es impresionante. DiCaprio, Sean Penn y un laburo aparte de Benicio del Toro, que hace un personaje increíble, muy, muy gracioso, que amerita una película él sola. Como última frutilla, la música es de Johnny Greenwood, que es el guitarrista de Radiohead. O sea, la película cierra por todos lados. Impecable. Hay que ir a verla entonces a los cines. Paul Thomas Anderson, el director, una batalla perdida. Algo más para Una decir, batalla Turno? tras otra. Una batalla tras otra. Lo de perdida corre por mi Sí, cuenta. sí, pero porque hablamos de derrota. Ah, bueno. La costumbre que Sí, tenemos. debe ser. No, déjame decirte que Magnolia está en Max, Embriagado Sí. de Amor está en Max, Boogie Nights también. En Prime Video tenés... Embriagado de amor es la que vi yo, que la me viste pareció vos, con rarísima. Adam Sandler, que es Muy divertida, linda. además. En Prime Video este es The Master, que es una película que hace sobre la historia de la cientología. Ah, esa no la tengo. Que ¿De está muy Master? buena, The Master con Philip Seymour Hoffman. Bien. Y en Movie está la anterior a esta, que es Licorice Pizza, que también es una película hermosa. Ah, sí, sí, esa la vi también. Bueno, esas están ahí Están todas ahí. al alcance. Después a ver si las subimos en las redes. Dale. Las películas nos buscan ahí en Que Importa Radio y ponemos el detalle de las pelis de Paul Thomas Por favor. Anderson. Suceso en el cine para ver ahora en salas. No está en Netflix, Gomel. Listo. No trajo ni uno. Pásame la al clave. cine, Pásame Gomel, la vaya clave. al cine. Pásame la clave de más. esa Te lo contó canuta, Le dale. Turner. Estás en Splendid 990, la radio que te acompaña siempre.